Pastor, bueno, un placer tenerlo nuevamente por acá, tenerlo aquí para seguir aprendiendo, seguir ilustrándonos con nuestro maestro José Núñez, el cual hoy le tenemos una pregunta, la cual es: ¿qué significa nacer de nuevo? La palabra nacer de nuevo o nacimiento nuevo significa nacer del Espíritu. Es un nacimiento de arriba. Nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de nacimiento, estamos acostumbrados a relacionar la palabra nacimiento o nacer con el plano biológico, el plano natural, lo que significa nacer de la carne. Pero cuando Jesús habla con Nicodemo, que era un principal de los fariseos del Sanedrín, él realmente le enseña a este hombre que, a pesar de que él conocía la Torá, a pesar de que él conocía la ley, él tenía que pasar por un proceso que solamente ocurre cuando Dios toca el corazón del hombre y produce en él el creer. Eso se llama nuevo nacimiento. Entonces Jesús le dice, cuando Nicodemo se acerca al Señor, que dice la palabra que se acercó de noche, le dijo: Maestro, solamente una persona que está con Dios o que tiene a Dios puede hacer las cosas que tú haces. Jesús le dice que él tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu de Dios. Entonces Nicodemo le dice: ¿cómo así? Tengo que nacer, entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer. Jesús le responde: no, tienes que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Porque lo nacido de carne, carne es. Pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le está diciendo que tenía que nacer de la palabra y el Espíritu. Y ese es el nuevo nacimiento. Eso es algo, es un acto que ocurre en el ser humano, que lo hace Dios, lo produce Dios en el corazón del hombre. En ese nuevo nacimiento ocurre una metanoía o una metanoia, que significa cambio de mente. Eso lo produce el Espíritu Santo. Hay un cambio de mente, hay un cambio de vida, hay un nuevo estilo en la persona de ver y creer en Dios. Entonces aplica lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí las viejas cosas pasan y todas son hechas nuevas. Esa palabra significa que ya la persona comienza a pensar, a actuar de una manera diferente a como pensaba antes. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la nueva simiente que produce el Espíritu Santo en el ser humano y que es necesario, porque cuando ocurre ese nuevo nacimiento, entonces ocurre lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5, una nueva, somos regenerados por el Espíritu Santo. Tito dice: no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la regeneración del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces eso es un paso que toda persona debe dar, o que debe ocurrir en una persona para entrar en un plano espiritual. Muy bien, pastor. Ahora bien, ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? La pregunta es casi lógica, la respuesta es casi lógica. Se necesita nacer de nuevo porque hay una muerte, porque el ser humano está muerto espiritualmente. Entonces tiene que nacer en el plano espiritual. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. El pecado produce muerte.
como dice Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, mientras el ser humano está muerto, está separado de Dios, está apartado de Dios. La única forma como el hombre puede acercarse a Dios es creyendo en Jesús, es aceptándolo a Él como su único y suficiente Salvador. Aprovecho para decirle a todo aquel que me está escuchando por este medio, de que es necesario, para poder alcanzar la salvación, aceptar a Cristo Jesús, creer en el Señor, creer que Él es el camino, la vida, el camino y la vida, ¿verdad? Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14:6. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Para nosotros llegar al Padre tenemos que aceptar al Hijo, a Cristo Jesús, creer. Entonces es necesario nacer de nuevo para poder alcanzar la vida eterna, que empieza cuando nosotros creemos en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, versículo 31 al 32, cuando cuando Pedro le habla al carcelero de Filipo. Entonces, mi hermano, es necesario, ¿verdad?, el nuevo nacimiento para poder entrar en ese plano espiritual, en una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, pastor, muy bien. Entonces, también podemos entender que una persona nacida de nuevo va a tener tales comportamientos. Entonces, la Biblia nos habla de frutos. Por eso mismo queremos saber qué frutos son los de un cristiano nacido de nuevo. Bueno, la verdad es que ciertamente, como decía al principio, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y como criatura nueva, ¿verdad?, vamos a tener que mostrar fruto. Me gusta mucho la palabra que nos enseñó el Maestro Jesús, y es una palabra clave para realmente conocer quién es y quién no es, quién es cristiano, quién no es cristiano, quién es lo uno o quién lo otro. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Y una persona que nace de nuevo es una persona que, número uno, ama a Dios. Él comienza a amar a Dios, porque dice su palabra que el que me ama, mi palabra guardará. Número dos, es una persona que comienza a amar, a demostrar el amor a Dios. ¿Por qué? Por medio de la oración. Es una persona que busca para orar en todo tiempo, en la casa, fuera de la casa. Como dice la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, la 1, la 2, dice que oremos en todo tiempo, con acción de gracia y ruego y súplica en el Espíritu. Es una persona que constantemente está buscando para estar en comunión con el Padre. Eso es un fruto que da el Espíritu Santo de Dios. Número 3, es una persona que ama a sus hermanos, ¿verdad? Busca estar en comunión con los cristianos. Porque el que ama a Dios, su palabra guardará. Y una de las palabras que el Señor enseña es que nos amemos los unos con los otros, ¿verdad? El que ama a su hermano, ama a Dios. Pero el que no ama a su hermano es un homicida. El que odia a su hermano es un homicida. Entonces, esa persona que nacido de nuevo, antes andaba con los incrédulos, antes andaba con los inmundos, siempre buscaba estar en la parranda, siempre estaba buscando de estar con los malos, practicando las cosas malas, los chismes, las murmuraciones. Pero cuando ya él se entrega al Señor, él comienza a buscar a aquellos, ¿verdad?, que realmente también aman a Dios y se han apartado para el Señor. Entonces,
Como número 4 podríamos hablar que una persona nacida de nuevo busca la congregación, ama la congregación, ¿verdad? Él se dedica a buscar al Señor en el templo, como dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, que los hermanos compartían todo juntos y en armonía, compartían todo en común, tenían todas las cosas en común y oraban al Señor en las casas y en el templo. Entonces, esa es la vida, los frutos que vamos a ver en una persona que ya nació de nuevo. Va a estar orando con los hermanos en las casas, en el templo, va a estar compartiendo con ellos la palabra del Señor. Lo vemos que va a sacar el tiempo para ir los domingos a la escuela dominical, o los sábados, o los viernes, o los miércoles en la oración, la doctrina, ¿verdad? Los frutos hablan por sí solos. Entonces, esos son uno de los frutos que podemos ver en una persona nueva, en una persona que nació de nuevo, una persona que le ha entregado el corazón al Señor, producto de un nuevo nacimiento o producto de una conversión o de una regeneración producida por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Esa es una de las cosas que podemos resaltar de esa persona nacida de nuevo. Hay muchas otras más según la palabra, pero podemos resaltar esas que son de pronto las más sobresalientes en una persona nacida de nuevo.